Muy buenos días, amadas hermanas. Que tengan hoy un bendecido día. Hoy leeremos el alimento diario, serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Tomo el oír con fe, por el hermano Pedro Dom. Semana 1, día domingo. Lectura bíblica. Lucas capítulo 24, versículo 32. Hechos capítulo 2, versículo 43. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4. 5. Leer con oración. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Vosotros mismos sabéis. Oh Señor Jesús, varones israelitas, oí estas palabras. Oh Señor Jesús, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, Señor Jesús, como vosotros mismos sabéis. Oh Señor Jesús, amén. El camino para resistir la presión. Hemos visto cómo la iglesia en Jerusalén, que experimentó tantos milagros en sus inicios, habiéndose convertido en el centro de la obra de los apóstoles, se perdió después de la dispersión de los cristianos, desencadenando por la muerte de Esteban. El dominio de los judaizantes llegó a ser tan fuerte que Pedro no podía soportar la presión de los del lado de Jacobo ejercían sobre él. Y esto poco a poco hizo que el aprecio por el hablar profético fuera reemplazado por el esfuerzo del viejo hombre para practicar la ley de Moisés. Los apóstoles de Jerusalén eran conscientes de que el evangelio de la circuncisión había sido confiado a Pablo, así como de la circuncisión había sido confiado a Pedro. Además del testimonio de Pedro, las maravillas, prodigios y señales que Dios mismo realizaba a través de los apóstoles confirmaban esto. Hechos capítulo 2, versículo 22-43. El hablar de un apóstol enviado por Dios hace arder el corazón y no de una mera demostración de buena retórica y conocimiento bíblico. Pablo no era elocuente como Apolos, pero su hablar estaba lleno del Espíritu y de poder. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5. Cuando los dos discípulos iban por el camino de Emaús y Jesús se les apareció sin que ellos lo reconocieran y comenzó a explicarles los acontecimientos de la crucifixión del libro de Isaías. Ellos testificaron que mientras Jesús les hablaba, sus corazones ardían dentro de ellos. Lucas capítulo 24, versículo 32. Cuando Dios llamó a un apóstol, él mismo actuaba eficazmente en él. Por lo tanto, no es por habilidad humana. En el Nuevo Testamento, Dios usa su espíritu para operar en su obra, y el hombre llamado por él es un vaso, un canal adecuado que permite a su espíritu tener libertad para llevarlo a cabo su voluntad. Por eso, la manera de soportar cualquier tipo de presión requiere que entendamos que no somos más que un simple, frágil vaso de barro, pero contiene en sí el poder, proviene del Espíritu y la palabra. Un siervo de Dios no confía en sí mismo, confía en la carne, confía en uno mismo, en lo mismo que volver a la práctica de la ley. El problema no está en la ley, sino en nuestra ilusión de pensar que podemos ser salvos por nuestro esfuerzo en practicarla. Esto es lo opuesto a la verdad del Evangelio. No podemos vivir confiados en nuestra experiencia pasada, currículo, habilidades y opiniones personales, porque todo ello sigue el mismo principio de volver a la práctica de la ley. Por eso Pablo fue tan enfático en este pasaje.
y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino de nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 6. Este es el nuevo pacto que depende enteramente del poder del Espíritu y de la palabra. La verdad del Evangelio está completamente vinculada al nuevo pacto. Este es el camino que debemos seguir para que antes esta verdad no cedamos ni un milímetro. Somos débiles en verdad, pero cuando practicamos la palabra y creemos que realmente es el hablar de Dios, somos llenos del poder que viene de Dios. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, 7. Dios no necesita levantar hombres poderosos como el ser angelical Lucifer, creado lleno de hermosura, habilidades y sabiduría, y aún así cayó. Dios no nos creó de esta manera. Fuimos creados como hombres frágiles, pero con la capacidad de recibir al poderoso, al mismo Dios. Por eso debemos reconocer nuestra incapacidad y no confiar en nosotros mismos, sino de Dios, que tiene el poder para hacer su obra. Si vivimos de misma manera, nunca cederemos ante las presiones para renunciar a la verdad del Evangelio. Seremos firmes, absolutos, valientes. Retroceder jamás. Oh Señor Jesús. Amén, Señor Jesús.